¿Argentina renunció a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? No sé si renunció, pero creo que hay un cierto desinterés. Si uno mira Argentina, uno siempre tiene la impresión de que nuestros desmanejos económicos siempre nos tienen prestando atención al corto plazo y a la interna política. Sí, o sea, no solo en eso, en muchas otras cosas, ¿viste? Parece que nosotros tenemos la mala costumbre, fue un error de parte de Walls, y explica en parte por qué a Walls lo jubilaron ahora, entre comillas, lo mandaron a ser embajador de Naciones Unidas, que no es un ascenso precisamente, es un exilio dorado a un lugar donde va a estar un poco más fuera de foco. Aún así puede hacer mucho daño a esa persona en Naciones Unidas. Bueno, un placer especial, un columnista, yo diría un columnista más de Cascos Azules, pero Federico es una persona muy actualizada, muy metida en lo que son las temáticas mundiales, la temática mundial. Él es el escribidor, lo digo en estos términos torpes, secretario del ICIAE, del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, justamente. Estaba yo disfrutando un poco su comentario, que quizá nos lo va a contar, del último 4 de mayo. Bueno, él es profesor superior de de ciencias políticas en la UCA. eh, Tiene una maestría en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa, profesor de Relaciones Internacionales en la UCA, cursos de defensa nacional y de inteligencia estratégica, y bueno, como decía, secretario de redacción del ICIAE. Contame alguna otra travesura. El otro día en el CARI vos hablabas desde dónde. ¿Dónde estabas, Federico? La última vez que participé virtualmente estaba en Pehuajó, pero me llevé ahí por cuestiones laborales no relacionadas a esta temática, sino por otro rubro. Bueno, eh, bueno, fue un día bastante interesante. Estaba Fabián Calle, era la apertura de la primera sesión del año del ICIAE, seguramente te acordarás. Y vos, ¿Mm? eh, bueno, ocupaste buena parte de esa primera definición. Y por ese entonces estábamos en el escarceo de si iba a haber paz en Rusia-Ucrania. A mí por entonces, creo que fue el comentario que yo te hice y vos tuviste una respuesta, me sorprendía que insistiera Inglaterra, sí, Reino Unido, con Francia en enviar tropas como una suerte de misión de paz cuando ya eh, el Sergei, canciller ruso, las Sergei había Lavrov. Lebrov, exacto, lo habían descartado. Bueno, pero ha corrido mucha agua debajo del puente. No sé qué visión tenés de eso y de algún otro tema que nos plantee un poco el escenario mundial. Está bien. Está bien, antes de empezar, antes de ir a lo específico, quiero hacer un par de comentarios sobre el estilo de política internacional de Trump, porque es relevante para los otros conflictos también. Hay que tener en cuenta una cosa, esto ya lo he dicho y publicado incluso un par de veces. Hay que tener en cuenta que Trump, además de su personalidad atípica, ¿sí? Eh, que es lo que genera más comentarios, digamos, en el establishment más mainstream. Trump es un presidente atípico porque viene en una situación atípica. ¿A qué me refiero a esto? Él está en un conflicto, ¿sí? Con gran parte del establishment político, ¿sí? Que eso incluye gran parte de la burocracia permanente de su propio estado, ¿sí? Y él considera, en base a esto, que él no puede confiar en muchos de sus funcionarios. ¿Sí? Él se basa hasta en la primera experiencia de su gobierno, donde muchos funcionarios de la burocracia permanente, por razones entendibles o no, pero tenían tanto rechazo hacia él y hacia sus propuestas que son claramente transformadoras o disruptivas, depende de si lo consideras bueno o malo, pero claramente es un presidente que vino con la promesa, tanto en 2016 como ahora, vino con la promesa de cambiar muchas cosas de fondo, ¿sí? Entonces, en su primer gobierno él se encontró con que no solamente tenía que lidiar con la oposición demócrata, que era lo esperable, sino que tuvo que contar a gran parte de
lo que él llama el deep state o burocracia profunda. Deep state es una expresión que generalmente se aplica a la burocracia permanente de seguridad nacional, pero uno lo puede extender también a la burocracia en general, funcionarios de carrera, bueno, un tipo de personas, digamos, que tienen y siguen teniendo bastante rechazo a muchas de las cosas que Trump propone. Entonces, ¿qué sucede? Trump se encontró con que sus iniciativas en muchos casos se vieron bloqueadas, boicoteadas, saboteadas en su primer mandato. Recordemos el caso más emblemático, cuando quiso sacar a las tropas estadounidenses que ocupaban parte de Siria. De vuelta, bien o mal, no importa si uno está de acuerdo o en desacuerdo con esa política, uno puede opinar sobre eso. Pero el tema es que él quiso llevar eso adelante y fue abiertamente boicoteado por funcionarios del Pentágono que trataron de convencerlo, maquinaron a sus espaldas, le mintieron incluso acerca de la cantidad de tropas que había en Siria, y después cuando llegó el gobierno de Biden, abiertamente admitieron que le habían mentido a su propio presidente. Y ese es solo uno de los casos. Después uno puede ver el final de su mandato, que él tuvo que, vamos a decir, forzar de manera bastante brusca una salida de Afganistán, que es otra de sus promesas que él quiso cumplir. Y una de las razones, está bien, la operación de salida, la caótica, la heredó Biden, pero la había puesto en marcha, digamos, el proceso de abandonar Afganistán le había puesto en marcha Trump. Y uno puede ver algo parecido a lo que uno veía a lo que uno veía en Afganistán en ese momento, lo puede ver en Ucrania hoy. Trump ha tenido que mostrar en público, ¿sí?, cuáles son sus preferencias, que es yo me quiero ir de acá. Idealmente uno no haría eso, porque eso te quita poder de negociación con el adversario. Si el adversario sabe a dónde querés llegar, ¿sí? Idealmente uno tendría que estar dispuesto a convencer al adversario y decir, bueno, estoy dispuesto a seguir luchando, y si dejo de luchar o le retiro mi apoyo a estos tipos, eso es una concesión de mi parte hacia vos. Bueno, en Afganistán él tuvo que decir al principio, no me importa cómo sea el arreglo, pero quiero que nos vayamos. Y con Ucrania está pasando algo parecido. Él siente que tiene, mi interpretación, que él tiene que hacer eso porque hay mucha resistencia a abandonar Ucrania, tanto entre los demócratas como entre los republicanos, ¿sí? Y por eso uno puede ver que las principales crisis del mundo, las negociaciones más delicadas, no están en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, o diplomáticos profesionales. Se la está dejando a una persona que es de su confianza, un empresario amigo, Steve Witkoff, ¿sí?, que no es un diplomático de carrera, no tiene hasta donde yo sé experiencia diplomática, y no está claro bien en qué medida tiene acceso o no a los recursos del Estado para que lo asesoren, ¿sí? Recursos de análisis estratégico, de inteligencia, recursos académicos, etcétera. No es extraño que un presidente nombre a una persona, digamos, exterior a la burocracia, porque necesita tener a alguien de confianza. Pensemos, por ejemplo, en Robert Kennedy, ¿sí? Y la crisis de los misiles cubanos. O sea, el presidente Kennedy, John F. Kennedy, manda a su hermano Robert a negociar con los soviéticos, por ejemplo, siendo que era fiscal general, si mal no recuerdo. Pero típicamente esa persona va a estar bien asesorada y bien sostenida por los recursos profesionales del Estado, especialistas de área, especialistas de tema, etcétera. El señor Witkoff acaba de hacerse cargo de una misión, de varias misiones extremadamente delicadas que pondrían a prueba incluso a un profesional diplomático muy experimentado, ¿sí? Por eso vemos que esto va un poco a los tumbos, tanto la negociación con Ucrania como la que está teniendo lugar con Irán, ¿sí? Yo creo que él está trasladando una visión enteramente comercial, mercantilista, por llamarla de una forma brutal, un poco cuando se sentó en el Salón Oval con el presidente ucraniano, y hay una negociación tan abierta, tan, yo no diría cínica, pero mientras encuentro la palabra, dejo eso, esto de que yo te voy a ayudar, pero quiero las tierras tuyas para recobrar lo que Mm, gasté. Es una cuota de un valor de cambio sangre por dólar, es mm. difícil de asimilarlo. De todos modos, es entendible la visión que el tipo tiene, y bueno, y respaldo esto que vos estás diciendo de que él no quiere estar ahí y mostró las cartas, jugando con las palabras O que él sea, utilizaba. la palabra que que por ahí buscas es transaccional, Vale. diplomacia transaccional. Sí, sí, vos viste que, bueno, es la modalidad con que él vendía sus edificios,
Mm. y reforzaba una apuesta para después retirarse y negociar en el medio. Bueno, los memes y los cameos, el histrionismo de uno y otro, porque los dos no le escapan a las cámaras. Sí, Bueno, sí, no sé, sí. este es otro tema que Ah, lo hablaríamos con un café de por sí. medio, porque Yo te agregaría un comentario de eso. En realidad, la diplomacia transaccional en realidad siempre estuvo presente. Pasa que estas cosas se suelen discutir en privado y después se hace público, vamos a decir, el fondo por ahí estaba antes, pero lo que cambió brutalmente es el estilo, ¿sí? Y una de las razones es, bueno, tiene que ver con la personalidad de los involucrados y con este hecho que te decía que si Trump trata de negociarlo en privado, no tiene manera de demostrar que está tratando de cumplir con lo que prometió. En cambio, obliga a ventilarlo en público, como de vuelta, como pasó con Siria, como pasó en Afganistán. El proceso de decisión en gran parte tiene que ventilarse y hacerse público, bueno, con las formas, vamos a decir, poco ortodoxas, a las que nos ha acostumbrado la personalidad de Trump. Federico, este error que vos viste que vos me nombraste a Mario, al secretario de Estado. Eh, y él ahora Marco también Rubio, asumió, Marco Rubio, y él asumió ahora los roles también de asesor de seguridad nacional, correcto. reemplazando, vos me dictarás el nombre, yo no recuerdo, pero también en el medio se había gestado este papelón, yo digo papelón, nombrémoslo como Mm, queramos, de haber incorporado a un periodista o a alguien cuando se produjo el primer ataque a los hutíes. ¿Te acordás así es. esa Sí, 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 sí. descomplicidad? A ver, ¿es deliberada? ¿Es realmente cosa de primerizos, de gente no acostumbrada a lo que es un secreto de Estado, a lo que es manejar determinados Sí, sí. códigos? ¿Qué lectura le das vos? Eh, yo tiendo a pensar, ante la duda, yo me baso en el axioma de que no hay que recurrir a la maldad o a la conspiración para lo que se puede explicar por la mera incompetencia. Mucha de la gente con la que Trump se ha rodeado, precisamente porque necesita rodearse de gente que le sea leal, y como Trump no confía en el Consejo Experto, porque como he dicho, muchos expertos lo han quemado en su gobierno anterior, esto lo pone en un dilema, porque Trump, como todo político, es ignorante de un montón de cosas. ¿Sí? Tampoco pensemos que Biden era una gran luminaria intelectual, incluso antes de su declive cognitivo. O tampoco pensemos que Obama o Bush hijo eran grandes luminarias intelectuales, porque ninguno de ellos lo era. ¿Sí? Pero sí tenían en general vamos a decir, tenían el buen tino de saber escuchar a quienes eran los expertos que sabían y formular y ejecutar políticas públicas y sabían quiénes expertos de área, con errores obviamente, pero Trump está un poco más lejos de eso. Trump se está rodeando de gente que en algunos casos parece técnicamente profesional, capaz, y en otros casos no. Caso principal, por ejemplo, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, parece notoriamente inadecuado para el cargo que ocupa. Mike Waltz, que es el nombre que no te acordabas recién, que es el asesor de seguridad nacional, ese es otro, ¿sí? Tal vez más competente que Hegseth, pero igual, no la persona indicada para el cargo. Y por algo, bueno, él fue el responsable de que se filtrara ese chat que incluyó a un periodista que en rigor de verdad es un periodista que es conocido por ser fan de Jeffrey Goldberg, ser fan de las intervenciones estadounidenses en Oriente Medio. No es alguien que en principio hubiera objetado ni ha objetado la operación en Yemen, pero es conocido por ser un crítico de Trump, ¿sí? Así que yo creo que eso creo que fue un error de parte de Walls y explica en parte por qué a Walls lo jubilaron ahora, entre comillas, lo mandaron a ser embajador de Naciones Unidas, que no es un ascenso precisamente, es un exilio dorado a un lugar donde estaba bastante un poco más fuera de foco. Aún así puede hacer mucho daño a esa persona en Naciones Unidas. Una razón que se rumoreaba, esto lo leí ayer creo, una razón que se rumoreaba por la cual Trump había decidido echar a Walls, no era solo por el tema del chat,
sino porque aparentemente Walls había estado comunicándose a sus espaldas con los israelíes para tratar de convencer a Trump de llevar adelante una acción militar contra Irán. Sí. Por más que Trump quiera la paz, hay mucha gente a su alrededor y en Israel que están tratando de convencerlo de lo contrario. Y si no obtiene una victoria política significativa pronto, hay una chance de que lo convenzan de que este es el lugar donde más fácilmente la vas a conseguir. No, no con China, no con Rusia, sino lo más seguro y lo más efectivo va a ser atacar a Irán y resolver ese Oriente Medio. Y yo tengo miedo de que se deje convencer por eso. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.